Buenos días, Chumash para el día miércoles, Parashat Kedoshim. Normalmente, cuando Moshe, transmitía la palabra de Dios al pueblo, no era obligatorio que todo el pueblo estuviera presente cuando Moshe le estaba diciendo. Mucha gente siempre venía, pero no era obligatorio. Pero esta ley aquí, la Torah empieza diciendo, Vayidaber Hashem el Moshe lemor, y Hashem habló con Moshe para decir, Daber el kol adat bnei Israel. Habla a toda la congregación diciendo, o sea, aquí quiero que esté todo el mundo presente escuchando a estas leyes. Va'amarta alehem, y diles, kedoshim tihiyu, santos serán, ki kadosh ani Hashem Elokechem, porque santo soy yo, el eterno su Dios. Y como lo que voy a decir, o sea, lo que Hashem le va a decir a Moshe, y por ende lo que Moshe le va a decir al pueblo judío, es tan fundamental y aplica a tantas leyes este concepto. Por eso Hashem está pidiendo a Moshe que asegura que estén todos presentes en ese momento. Así es que explica Rashi la idea de Kol Adat Bnei Israel, porque toda la asamblea del pueblo judío, cosa que no encontramos en otros preceptos que diga eso. Normalmente dice, Vayidaber Hashem a Moshe lemor, y Hashem habló a Moshe para decir, pero se supone que cuando Moshe lo decía, había un sistema para él enseñar, y el que venía, el que no venía escuchaba de otro, pero en este caso vemos esta frase, y porque es tan importante. ¿Cuáles son estas leyes que debes hablar? Entonces empieza con una ley que es muy importante, que es la ley de honrar a nuestros padres. Ahora, la centralidad de esta ley y su importancia se ha perdido un poco. Honrar a nuestros padres es uno de los 10 mandamientos. Y no solamente es uno de los 10 mandamientos, curiosamente, los 10 mandamientos están divididos en 2 columnas. La primera columna son mandatos entre uno y Dios, y la segunda columna es los mandatos entre hombre y su semejante. Y la mitzvah, el mandamiento de honrar a nuestros padres, está en la primera columna, que son las leyes entre uno y Dios, cuando en realidad uno pensaría que es una ley que debería pertenecer a la otra columna porque es entre uno y su semejante. Y sin embargo es el quinto mandamiento, o sea, es parte de la primera columna. Entonces tiene de las dos cosas. Hashem lo considera como una de las leyes entre él y uno. No solamente entre uno y sus padres. Entonces la ley es, dice, Ish imo va'aviv tirau, ve'et shabtotai tishmoru, ani Hashem Elokechem. Dice, cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre, y deben guardar mis Shabbatot, yo soy el eterno su Dios. Sabemos que la forma de hablar de la Torah es muy breve, y muchas veces para entender lo que está diciendo requiere de profundizar un poco. Porque cuando uno lee este versículo, al principio no ve la conexión en un mismo versículo de hablar de honrar a nuestros padres y la ley de Shabbat, que tiene uno que ver con la otra, es que está en la misma frase. Normalmente cuando uno está diciendo una oración, tiene que ver lo que está diciendo al principio con lo que está diciendo al final. Además de esto,
la Torah también antepone aquí la madre antes del padre. Dice, Ish imo ve'aviv tirao, a su madre y a su padre. Que eso también es interesante porque la Torah hace esto. Entonces, Rashi explica así, que naturalmente la persona teme a su padre más que a su madre. Y naturalmente la persona honra a su madre más que a su padre. Esa es la naturaleza, entre temor y honor. Pero la Torah lo que está tratando de resaltar aquí es que no debe ir uno por su tendencia natural solamente. Debes temer a los dos y debes honrar a los dos. No solamente seguir lo que es tu naturaleza. La mitzvah es, tienes que temer a los dos y honrar a los dos. ¿Y por qué viene después Shabbat? Entonces Rashi explica por qué naturalmente la persona puede encontrar a veces en un conflicto. El conflicto es, ¿qué hace uno si sus padres piden de que rompa alguna ley de Dios? Entonces, ¿qué hace en este caso? Por ejemplo, Shabbat es un ejemplo clásico de esto. Si el padre o la madre dice, tiene que romper Shabbat, tiene que hacer algo que es prohibido en Shabbat, entonces, por un lado, la persona se encuentra en un conflicto, porque tiene la mitzvah de cumplir con lo que dicen sus padres, y tiene que la obligación de cumplir con lo que dice Dios. ¿Cómo hace? Entonces la Torah viene aquí en el mismo versículo de honrar a los padres a que quede claro que esto no aplica a las cosas si alguien, nuestros padres quieren que hagamos algo que es expresamente prohibido por la Torah, no podemos hacer eso. Por eso se junta esto en un mismo versículo. Pues sigue, al tifnu el ha'elilim ve'elohei masecha lo ta'asu lachem ani Hashem Elokechem. No se dirijan a los ídolos y dioses de fundición, no harán para ustedes, yo soy el eterno tu Dios. En otras palabras, la Torah está diciendo que no solamente que no puedes servir a la idolatría, o sea, hacer el acto de servir idolatría, sino ni siquiera debes poner tu pensamiento en algo que tiene que ver con idolatría, pensando de que, oye, ¿cómo puede ser o qué forma puedo hacer para servir esa idolatría? Entonces no puedes tener nada que ver, ni siquiera en el pensamiento debe uno entretener ideas de idolatría. Por eso dice, al tifnu el ha'elilim. O sea, no te voltees, si quiere decir, obviamente no, que no haces, que no puedes hacer o hacer una acción, eso ya hemos dicho y eso está claro. Aquí la Torah está diciendo inclusive en el pensamiento. Y tampoco puedes fabricar ídolos que no son para ti, sino son para otros. Casi uno diría, bueno, eso es un buen negocio, a mí no me interesa, yo no puedo hacer esto, pero capaz puedo hacer un negocio y se lo vendo a otro. Entonces estaría uno como que asistiendo a otras personas a hacer algo que no deberían hacer. Vechi tizbechu zevach shlamim laHashem, lirtzonchem tizbachuhu. Y cuando degüellen un sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. Entonces hemos aprendido antes que los korban shlamim
los korbanot de paz, que es una de las categorías de korbanot, tienen que ser comido tienes 2 días para terminar de comer, porque cada corbán, cada sacrificio tiene su fecha de vencimiento. Entonces habíamos aprendido antes que 2 días después de que se hace la shechita, degollar, tienes que comerlo. Y además de esto, cuando haces la shechita, de un korban shlamim, debes, en el momento de hacer la shechita, tiene que hacerlo con la intención de que vas a comerlo en el tiempo que está establecido. O sea, ya desde un principio tienes que tener esta kavaná. ¿Ok? Beyom zivchachem yeachel umimacharat v'hanotar ad yom hashlishi ba'esh yisaref. Que deberá ser comido en su día de degüello y al siguiente día, que son 2 días. Y lo que sobre hasta el tercer día tiene que ser quemado en fuego. No puedes dejar ahí en el freezer para comerlo más tarde. Si no, eso es parte, en el momento de hacer la shechita, eso tiene que ser la intención. Dice, Ve'im heyachol yeachel bayom hashlishi, pigul hu lo yiratzeh. Dice, pero si será comido en el tercer día, repulsivo es, no será aceptado, dice este corbán, no será aceptado. Y es inválido y ya no tiene efecto de haber sido un corbán. Ve'ochalav, además de eso, avono yisa ki et kodesh Hashem chilel v'nichreta hanefesh hahi me'ameha. Y el que lo coma, o sea, el que lo coma después de 2 días, portará su pecado, ya que ha profanado lo sagrado para el Eterno, y esa alma será cortada de su pueblo. Ya hemos visto esta frase, la idea de karet, que es algo muy fuerte. Uvekutzrechem et ketzir artzechem lo techale pe'at tzadcha liktzor veleket ketzircha lo telaket. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo, cortando completamente, y no recogerás la espiga caída de tu siega. Esto es una ley que se llama PA, que es una de las tantas leyes de los regalos que hay que dar a los pobres, que es uno que tiene un campo, tiene que dejar la esquina del campo para la gente pobre. Hay todo un tratado de la Mishnah que se llama PA, que habla de esta mitzvah, de la ley y cómo funciona, pero aquí la Torah está introduciendo esta ley. Entonces, cuando vas a recoger o recolectar tu cosecha, tienes que tomar en cuenta que esa parte de tu campo no es para ti, sino es para la gente pobre. V'charmecha lo te'olel, uferet karmecha lo telaket, le'ani velager ta'azov otam, ani Hashem Elokechem. Dice, en cuanto a las uvas tiernas de tu viña, no lo recogerás, las uvas caídas de tu viña, para el pobre y para el prosélito las dejarás. Yo soy el eterno Dios de ustedes. Esta es otra ley de las tantas leyes del campo que aplica en particular a las uvas, ¿no? Que hay, si se cae uvas individuales del árbol, entonces tiene que dejar esto para la gente pobre también.
Y estos son leyes mucho más amplios, que también en este mismo tratado de la Mishnah habla de estas leyes, pero hay muchas leyes que la persona, el campesino, tenía que tomar en cuenta cuando recogía su cosecha, sus frutos. Hay muchas leyes, primeramente, que tenía que considerar a la gente pobre, y hay otras leyes también que son, por ejemplo, los bikurim, las primeras frutas, que hay que subirlos hasta Jerusalén. Y hay muchas leyes que hoy en día, digamos, como no es la profesión principal de las personas, como era antes, mucha gente ni siquiera conoce estas leyes. Pero era bastante complejo, pero parte de la vida, saber exactamente cuáles eran tus obligaciones en el campo. Ahora pasa a unos comportamientos sociales. Dice, lo tignovu, no hurtarán, velo techachashu, velo tishakru ish ba'amito, no negarán falsamente y no se mentirán el uno al otro. Velo tishavu bishmi la shaker, no jurarán en falso por mi nombre. Vejilalta et Shem Elokecha ani Hashem. Y así, si haces esto, estaría profanando el nombre de Hashem, yo soy el Eterno. Lo tashok et reacha velo tigzol, no defraudarás a tu prójimo y no robarás. Velo talin peulat sahir ad itcha ad boker. Y dice, y no puedes a un trabajador o un empleado, no pernoctará contigo hasta la mañana. Entonces, Rashi explica esto, dice, este versículo habla con respecto a un asalariado empleado por un día, cuya salida del trabajo es en el ocaso. Es por esta razón que el tiempo designado para el cobro de su salario es durante toda la noche. Y en otro lugar, dice Rashi, de la Torah, donde se declara con respecto a un jornalero que el sol no se pondrá sobre él, este versículo habla con respecto a un asalariado empleado por una noche cuyo término de trabajo es al alba. Y por ello que el tiempo designado por el cobro de su salario es durante todo el día. Pues la Torah otorga al patrón un periodo de un día y de una noche, según el caso, para procurar el dinero para pagar a su trabajador. El punto es de que independientemente cuál fue el arreglo o cuál es la norma de ese lugar, no puedes retrasar el pago a un empleado. Porque él depende de esto para poder vivir. A veces la gente toma esto a lo ligero. ¿Sí? Yo te pago la semana que viene, te pago después. Pero esta persona depende de esto y no se puede alargar ese compromiso que tienes. Lo te kalel jeresh, no maldecirás a un sordo. Vilifnei iver lo titen michshol. Y ante un ciego no pondrás un obstáculo. Villareta me lo queja ani Hashem, y temerás a tu Dios, yo soy el Eterno. Obviamente la Torah se está refiriendo literalmente a uno que es sordo o literalmente a uno que es ciego, pero es mucho más amplio que esto. Porque hay personas que son ciegos conceptualmente en ciertas áreas. Por ejemplo, una persona mayor quizás no sabe cómo trabajar la tecnología o alguna cosa, y alguien que se quiera aprovechar de esa persona, él es un ciego en este tema. Es mucho más amplio que simplemente un ciego literalmente. Lo que quiere decir es que uno tiene que entender que Dios sabe todo lo que estás haciendo. No vayas a creer
de que porque la otra persona no se dio cuenta, o quizás la sociedad no se dio cuenta de lo que tú acabas de hacer, pero tú mismo sabes muy bien de que no es correcto. Por eso dice la Torah, V'yareta melokeja, temas a Dios, tenga en mente que Dios sí sabe y siempre estás viendo lo que está dentro de nuestro corazón y siempre tenemos que actuar correctamente, justamente y moralmente. Con esto terminamos el Jumash de hoy.